¿Tú sabes lo que son las tierras raras? Si lo sabes, vas a confirmar la información aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Si no lo sabes, vas a conocer qué son las famosísimas tierras raras. Hoy por hoy tenemos más de 50 y... Hoy transcurren 56 guerras mientras estamos tú y yo escuchándonos o viéndonos. ¿Cuántas de estas son por tierras raras? Ese es un gran tema. Maestra Malca Novigrod, abogada internacionalista. Las tierras raras, primero, ¿qué son? Para quien no sepa, para quien sepa confirmarle la información. Y son el arma más poderosa de China, bueno, de todos quienes tengan una tierra rara, ¿no? A ver, cuéntanos, China, explícanos. sobre todo. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. A ver, las tierras raras son estos 17 elementos que en la tabla periódica abarcan del número atómico 57 al 71. Sí, quienes nos están viendo y quienes no nos están viendo, está aquí abajito de la tabla periódica. Y las tierras raras es un nombre engañoso. ¿Por qué? Porque están abundantes en la corteza terrestre. Lo único es que en cantidades extraíbles son difíciles de encontrar. No solo eso, el tema y el meollo del asunto está en separarlas, procesarlas, extraerlas y transformarlas. A ver, por ejemplo... Estos elementos son los últimos de la tabla periódica que vimos en la escuela. Casi últimos, son, para que se ubiquen, 57 a 71. Bien. Son esos elementos los que se llaman tierras raras, que a veces lo que sucede es que se tienden a confundir también con minerales estratégicos, como el germanio, son estos particular galio, germanio y antimonio, que son también incluidos a veces dentro de los minerales estratégicos que no son tierras raras. Pero en estricto sentido, tierras raras son los elementos que mencioné. Entonces, tierra rara es algún lugar geográfico donde tú puedes encontrar estos elementos de la tabla periódica. Más bien, son estos elementos de la tabla periódica que no son difíciles de encontrar. Hay diferentes, cada país tiene estos elementos dentro de la corteza terrestre. Lo que hace son dos términos que son importantes. Uno, que sean yacimientos suficientes como para extraerlos. O sea, los tienes que separar, los tienes que procesar, los tienes que extraer y después transformar. Y esos son procesos altamente, ecológicamente son muy complejos y ecológicamente son muy nocivos para la naturaleza. Por eso es que tú bien lo has dicho, 90% de esta cadena de sustracción, sustracción, procesamiento y transformación son dominados por China. Ahora tú me preguntarás, ¿cómo China llegó a ser monopólica en esa cadena? Y justo en los años, China lleva estratégicamente pensando en esto 40 años, lo que hace tan difícil que otros países lleguen al nivel donde está China. Y es que en los años 80, cuando había esta noción de la globalización, Estados Unidos y Australia y Europa, que también hacían estos procesos, se metieron en esta dinámica de mercado, donde el que tú dejes a otros países hacer estos procesos cuando eran más eficientes, en cierta manera garantizaba que un país que tú puedas aprovechar de esta cadena sin tú tener en una democracia que te cuesta tanto esfuerzo con tu electorado tener que contaminar como contaminaba China. China puede permitirse hacerlo. ¿Por qué? Porque ni le pregunta a sus ciudadanos si están conformes o no con estos impactos ambientales que está teniendo estos procesos. Entonces China, muy cómodamente y sigilosamente, empieza a concentrar todo este proceso de las tierras raras, y Estados Unidos y Europa y Australia se lo delegan a China. O sea, empieza a explotarlas. Empieza a explotarlas y empieza a hacer toda esta cadena. No es nada más la explotación, es el procesamiento y transformación, hacer productos como los imanes de alto rendimiento que son claves en todas las tecnologías que estamos utilizando ahorita. O sea, todo lo que nos rodea ahorita, que estamos en un estudio de televisión y de radio, proviene de esas tierras raras. Por ejemplo, tu celular
usa 75 tierras raras o algunos componentes. Son tierras raras y minerales estratégicos. Ahí están algunos de ellos. Tu computadora también lo tiene. Pero vámonos a usos militares. Turbinas eólicas, radares, ¿ven por qué es misiles, importante? todos los componentes. Estos imanes que te estoy diciendo son tan importantes porque son la base o la estructura medular para toda la tecnología moderna. Y cada vez lo son más. De ahí que China se ha vuelto muy estratégica y sabe que tiene el sartén bajo la mano, o sea, que tiene todo el control del proceso, y se ha vuelto un arma estratégica para China. Entonces, hoy Estados Unidos, Medio Oriente, estas zonas que necesitan y requieren para la manufactura de esto que estamos platicando, ¿dependen de China? Todos dependen de China. Todos dependen de China en cierta manera. Controla 90% de esta cadena. O sea, que habrá sido un tema entre Trump y Xi Jinping. Fue, de hecho, un tema en esta última reunión entre Trump y Xi Jinping, y Putin también, ¿eh? Putin también. Bueno, pues fíjense. Con Trump fue un tema medular. ¿Por qué? Porque, a ver, China entendió desde el 2000 que tenía el control de una cuestión estratégica clave y lo empezó a utilizar como una arma. Por ejemplo, en un conflicto en el 2011 con Japón que tuvo en el mar de China, China le restringió completamente la exportación de tierras raras. Eso no solo impactó a Japón, impactó a todo el mercado global. Después tenía litigios en la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, y China empezó a presionar en esta cadena. Y hemos visto que desde el 2003 China no solo ha impuesto restricciones en las tecnologías de extracción y procesamiento de las tierras raras, sino que también ha puesto licencias obligatorias, controles en el uso y destino final de estas tierras raras y otros impedimentos, por ejemplo, evaluación en caso por caso de a quién le exporta estas tierras raras. Entonces, China lo ha utilizado como una arma muy importante, disuasiva, incluso para ejercer presión en Estados Unidos. A ver, Estados Unidos creyó que le iba a entrar al tú por tú con China, pero China también tiene cómo responder. Y la respuesta es con estas tierras raras que son esenciales para los semiconductores. Entonces, en abril de 2025 fue la primera vez que Estados Unidos se reúne con China y China le garantiza un flujo relativo de estas tierras raras, pero no le quita estas restricciones y estas complicaciones en el flujo total de tierras raras que tiene China. Y después China se toma su tiempo, es decir, a medida que Estados Unidos le pone presión, China le pone restricciones en cómo van fluyendo estas tierras raras. Lo que entiendo que es más complejo para Donald Trump son las baterías de litio. Sí, todas estas son tierras raras y todas son las baterías de litio también son otra forma, pero imagínate ahora que tuvo la guerra con Irán. Sus armas estratégicas que utilizan estas tierras raras fueron disminuyendo. Ahora necesita producir más. ¿Y quién tiene la capacidad de surtirle estos, es justamente estos imanes estratégicos y estos semiconductores? Es China. Entonces, Trump en esta última visita fue a decirle a Xi Jinping, oye, por favor, apresúrate con exportarme, quítame restricciones. Y por otro lado, Putin, que está en mancuerna con China, Rusia tiene las cuartas reservas más importantes de tierras raras. Entonces, algunas que no tiene China, que China tiene también muchas, y Rusia se combinan para tener estos elementos estratégicos bajo la manga y en unión. Y por eso es que están trabajando en tándem. Y por eso es que las tierras raras se han vuelto y se volverán cada vez más importantes. Están tratando de buscar soluciones, por ejemplo, el reciclamiento de estos minerales y tierras raras en las computadoras y en otros lugares, y han hecho alianzas estratégicas Estados Unidos con estos países que no las tienen para poder darle un poco la vuelta a China, pero eso no va a solventar el problema, porque todavía no pueden llegar a los niveles que en 40 años China ha llegado para perfeccionar justamente estos elementos base que son
importantísimos en la tecnología moderna. ¿Qué pasa para despedirnos? Bueno, ya 20 segundos no nos da tiempo, pero donde Trump ponga aranceles a eso, pues a ver qué hace China con su material. Y Taiwán también son presiones de China. Gracias, Malca Novigrot, por estar con nosotros. @Malca Novigrot, que se va de viaje, buen vuelo. Gracias. Disfruta Japón. Ya nos contarás a tu regreso. Muchas gracias, Malca.